que a principio de año y a principio de algunas etapas en la vida, uno de los consejos que más se le dice a las personas para alcanzar sus objetivos, sus metas, es estar enfocado, ¿no? Y se dice, y cito de Google, que mantener el enfoque permite concentrar energía y recursos en metas específicas, minimizando distracciones para lograr resultados más efectivos y eficientes, tanto en lo personal, el éxito, la toma de decisiones claras, como en lo profesional, productividad, innovación, gestión empresarial, siendo el enfocarse una habilidad clave para dirigir la atención y controlar la propia realidad. Cierro la cita. Estos consejos pueden ser ciertos, ¿no? En diferentes actividades que hagamos. Es importante enfocarse, es importante tener disciplina, ¿no? Pero el problema es que muchas veces nos enfocamos en lo que no debemos enfocarnos. Y hoy vamos a ver una porción de la Escritura que nos llama a enfocarnos en quien nunca debemos perder la vista. Y este es nuestro grandioso Dios. Así que acompáñenme a la carta de Judas y vamos a ver los últimos 2 versículos de Judas, que es versículo 24 y 25. Judas 24 y 25. Dice ahí al final, Judas 24, 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por permitirnos abrir tu palabra y por permitirnos darnos cuenta de lo maravilloso que eres tú, Señor. Yo te pido, Señor, que en este tiempo de exponer tu palabra seas tu Espíritu Santo guiándonos a la verdad, llevándonos a entender quién es ese Dios tan maravilloso, tan grande y sus implicaciones para cada una de nuestras vidas. En tu nombre, mi Señor Jesús, hemos orado. Amén. Como vemos aquí, Judas termina su carta con una alabanza a Dios enalteciendo alguno de sus atributos. Y esto es lo que se conoce como una doxología. Seguramente en algunas de sus Biblias está ese subtítulo ahí, ¿no? Una doxología. Y una doxología es una alabanza al Señor por quién es Él y por lo que Él ha hecho, ¿no? Usualmente en las doxologías se alaba y se le da gloria a Dios por todo lo que Él representa. Y estas doxologías usualmente están en medio de las grandes divisiones de las cartas para alabar a Dios por las verdades que la misma carta está afirmando. Usualmente no están al final, en donde los autores se despiden y dan unas recomendaciones finales. Solamente en Judas y en Romanos está la doxología al final, aunque Romanos también tiene un par de doxologías. Pero la razón por la cual podemos entender que Judas coloca esta descripción de Dios, esta doxología, es que aunque su carta es una exhortación para contender contra la falsa doctrina y los falsos maestros, la iglesia no debía estar enfocada en esa lucha solamente, sino únicamente y exclusivamente en Dios. Y eso que los falsos estaban llevando a la perdición a las personas. Y Judas llama a la iglesia a contender por la fe, denunciando a los herejes y su enseñanza, acusándolos de pervertir el evangelio y de negar al Señor. De hecho, mire el versículo 3 y 4 de Judas, una paginita antes. Dice Judas, versículo 3 y 4, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aquí Judas hace un llamado ferviente, vehemente, ¿a qué? A contender por la fe, porque se habían metido en la iglesia falsos maestros con falsas doctrinas. Y de hecho esto, un pequeño paréntesis, esto es algo que todos los creyentes debemos entender. O sea, la falsa doctrina, como dice Timoteo, es gangrena.
Los falsos maestros son una epidemia y no podemos permitirlo solamente. Estamos llamados a contender por la fe. Y Judas escribe esa carta preocupado porque ese era el panorama en la iglesia. Se habían metido los falsos maestros con sus falsas enseñanzas y estaban metiendo muchas mentiras, engañando y desviando a la congregación. Pero Judas sabía que los cristianos podían enfocarse en esa lucha. Podían estar solamente pensando y hacer un escuadrón contra inteligencia, contra los falsos, ¿cierto? Judas sabía que los cristianos podían desenfocarse pensando solo en que había que acabar a los falsos y nada más. Y así olvidarse de lo más importante, que era estar centrado en Dios. Y por eso al final de la carta lleva a sus lectores a poner los ojos en Dios, sabiendo que la lucha contra los falsos y cualquier tipo de lucha en nuestra vida depende de estar centrados solamente en Dios. Y de la misma manera que en la contienda por la fe, en la vida del creyente, lo más importante es siempre enfocarse en Dios y en cómo estamos delante de Él. Como creyentes debemos poner nuestra mirada en Dios en momentos buenos y malos, en momentos de prueba y angustia, cuando no sabemos qué hacer, pero también cuando absolutamente todo va bien. Y ahora que estamos empezando un nuevo año, que se nos dice que para cumplir las metas debemos estar enfocados, tener ciertas decisiones, sobre todo debemos enfocarnos en Dios. Por sobre todas las cosas debemos enfocarnos en Dios, porque sin importar lo que pase en tu vida, ya sea bueno o malo, si te centras en Dios y en su voluntad, nunca, pero nunca vas a perder el rumbo. Nunca. Por eso hoy vamos a ver 4 aspectos vitales del carácter de Dios en los cuales el creyente se debe enfocar para nunca perder el rumbo en este año y en cada momento de su vida. 4 aspectos vitales del carácter de Dios en los cuales todos nosotros debemos estar siempre enfocados. Y el primer aspecto en el cual te debes enfocar es en el poder de Dios para llevarte a la gloria. En el poder de Dios para llevarte a la gloria. Miremos lo que dice el versículo 24 una vez más. Dice ahí: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La doxología comienza exaltando el poder de Dios. El versículo 24 dice: aquel que es poderoso, aquel que es poderoso. Un principio central de la fe es que Dios es todopoderoso. Las Escrituras muestran constantemente el poder ilimitado de Dios sobre la naturaleza, sobre las naciones y sus gobernantes, y también para solucionar problemas que parecían ser insuperables. Dios es poderoso para hacer lo que se propone. Pero en este versículo, Judas resalta una esfera donde el poder de Dios se despliega con toda su fuerza, y es en la capacidad de salvar a los hombres. Es en la capacidad de salvación de Dios a los hombres. Judas dice ahí: aquel que es poderoso, ¿para qué? Para guardaros sin caída. Para guardaros sin caída. Esa palabra guardaros tiene el sentido de cuidar o de proteger. Así como un pastor guarda el rebaño de peligros externos. Y en el caso de esta iglesia, el ataque de los herejes está en el panorama con su propósito de desviar a los creyentes. Por eso Judas alaba a Dios por su poder para guardar, y dice, sin caída al creyente. Esa palabra caída se usaba para referirse a los corredores que terminan una carrera sin tropezar. Pero esta no es una carrera libre de obstáculos a la que se refiere Judas. No es una referencia a una carrera libre de obstáculos, sino que indica que Dios mismo es el que cuida a los creyentes para que no caigan y terminen finalmente apartándose de Él. Este poder de Dios en la salvación se reafirma en la siguiente frase cuando dice: y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ese estar sin mancha significa estar sin culpa, significa estar sin defecto delante de Dios. El término seguramente lo referenciamos a los sacrificios animales que se hacían en el Antiguo Testamento, que debían ser presentados sin defecto, sin mancha.
tenían que ser perfectos. Y esta presentación sin mancha no se refiere a nuestra condición actual, sino a la presentación final en el cielo. Y por eso el texto dice que es cuando delante de su gloria, delante de su gloria. Esta es una referencia a la misma gloria de Dios en el cielo. Y lo que significa es que llegará el día en que Dios mismo nos presentará ante Él completamente puros. Mire, pensar esto es increíble. Sobre todo si usted se mira. Es increíble. Llegará el día en que estaremos delante de nuestro Señor. O sea, esto debe producir en nosotros una gran alegría, como dice el versículo. Pero no solo nos produce una gran alegría, sino que es una demostración grandísima del poder de Dios, porque está claro que por nuestra propia capacidad nunca lograríamos presentarnos ante el Señor sin mancha. Nunca, nunca. Esa gran alegría que vamos a tener describe ese júbilo desenfrenado que será característico de los redimidos cuando vean al Señor, ¿no? Como algunas veces hemos dicho y algunas veces hemos cantado también, no soy yo, no, es Cristo en nosotros. Cuando lleguemos al final, vamos a entender que es Cristo en nosotros. Y de hecho, cuando lleguemos al cielo, una de las cosas que decía el pastor MacArthur, decía, cuando lleguemos al cielo, vamos a decir, ¿por qué estoy yo acá? ¿Por qué estoy yo acá? ¿Y sabe cuál es la razón? Es porque Dios te trajo ahí. Es porque el Señor te llevó ahí. Y hermanos, ¿cómo no alabar a Dios? ¿Cómo no exaltarlo por su maravilloso poder que nos sostendrá hasta que estemos delante de Él? Y de hecho, esto nos muestra la razón por la cual usted y yo seguimos siendo cristianos. O sea, ¿por qué a pesar de tener corazones que tienden al pecado continuamos en los caminos del Señor? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que es solo por el poder de Dios. La respuesta es que es solo por el poder de Dios. Porque si fuera por mí, estaría en otro lugar en este momento. Y seguramente usted ya sabe, si fuera por usted, usted también estaría en otro lugar. Mire, todos los que verdaderamente han nacido de nuevo serán guardados por el poder de Dios y van a perseverar como creyentes hasta el fin de sus vidas. Y solo los que perseveran hasta el fin demuestran que han nacido verdaderamente de nuevo. Eso es lo que nos dice Juan capítulo 10, versículo 27-29. Vaya conmigo ahí. Y esto es una enseñanza, una doctrina que se llama la perseverancia de los santos. Juan capítulo 10, del 27 al 29. Mire lo que dice ahí. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, o sea, no se perderán, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, ese Padre que es todopoderoso. Mire, la razón por la cual estaremos delante de Dios en gloria es porque Él mismo nos preserva hasta el fin. Los verdaderos creyentes se quedan y permanecen no porque tienen el poder por sí mismo de hacerlo, no, sino porque el mismo Dios que los llamó ha prometido llevarlos hasta encontrarse con Él. Eso también nos lo dice Romanos capítulo 8, versículo 30. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, 30. Dice así, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. A estos también glorificó. Mire, y algo muy importante de entender, esto no significa que los cristianos no fallamos. Fallamos. Pero lo que significa es que no fallamos de manera completa o final. Fallar sí. Fallar completamente no. Fallar finalmente tampoco. Los verdaderos discípulos continúan en la fe y no viven como incrédulos. Los verdaderos discípulos pecan, pero no practican el pecado.
Los verdaderos discípulos pecan, pero les duele su pecado y van y se arrepienten. Los verdaderos discípulos pasan por pruebas, pero son aprobados porque Dios es el que los preserva hasta el fin. Recuerda lo que dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la completará hasta el día ¿de quién? De Jesucristo. Pablo lo dice ahí claramente, Filipenses 1:6, estoy convencido, estoy persuadido de esto, que si Dios comenzó la obra, será fiel en completarla. Será fiel en completarla, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Miren, hermanos, esto es una doctrina fundamental del cristianismo, porque si la salvación se perdiera y Dios no preserva a los creyentes, entonces también la doctrina de la elección sería cuestionada. Porque entonces, ¿para qué Dios elige si no le va a dar la capacidad a los elegidos para mantenerse en la fe? ¿Para qué Dios elige si no les va a dar la capacidad para mantenerse? Mira, no es en tus fuerzas que vas a llegar al final de tus días. No es por tu capacidad que vas a permanecer fiel a Dios. No. Y esto es verdad. ¿Sabe también por qué? Porque esta es una doctrina, no solo que la declara la Escritura, sino que le da toda la gloria a Dios y pone en su sitio al hombre. Pone en su sitio al hombre y le da toda la gloria a Dios. Desde el principio hasta el final, la salvación es de nuestro Dios. Hermanos, en donde más se manifiesta el poder de Dios es en la salvación al llevar a un pecador desde el arrepentimiento, guardándolo sin caída final, hasta presentarlo sin mancha delante de Él. Ahí es donde más se ve el poder de Dios. Ahí es donde más se ve la omnipotencia de nuestro Señor. No somos capaces de entrar en el cielo por nuestra cuenta y tampoco somos capaces de mantenernos. Es porque Dios, que es poderoso, que nos preserva de caer y nos hace entrar en la gloria celestial. Y entender esto es muy importante para no perder el rumbo aquí en la tierra. Porque mientras estamos en este mundo, la duda y la ansiedad son nuestros constantes compañeros de viaje. Y seguramente ya tienes algunas preocupaciones para este año. El incremento de todo, en la salud, los ingresos, los hijos, el trabajo, la enfermedad de algún ser querido, tu propia enfermedad. Pero entender que el poder de Dios cuida de tu salvación, debe aliviarte de cualquier preocupación, porque nuestra mayor preocupación ya está resuelta. Nuestro destino eterno ya está seguro. Hablaba con una persona en estos días que no sabía qué decisión tomar sobre un aspecto de su vida. Y yo lo llevaba primero, mira, lo primero que tienes que hacer es estar en paz con Dios. Tienes que estar en paz con Dios, tienes que saber que ya no eres enemigo de Dios, tienes que arrepentirte, tienes que entender que Dios es santo y que solo a través de Cristo puedes llegar a Él. Porque si estás en paz con Dios, puedes tomar cualquier decisión. Porque ya tu conciencia está tranquila, ya tu conciencia está limpia. Puedes irte a la Conchinchina, si quieres, pero lo importante es que tengas paz con Dios. Porque nuestro destino eterno ya está seguro. Y la pregunta sería, ¿tu forma de vivir refleja esa confianza? ¿Tu forma de vivir refleja tu destino eterno? ¿Refleja que Dios te va a cuidar, te va a guardar, te va a proteger sin caída hasta el final? ¿Entiendes que no es por tus fuerzas, es por las fuerzas del Señor? Es solamente por la gracia, por la misericordia del Señor que podemos estar aquí hoy y que vamos a mantenernos. Dios es poderoso para guardarnos y presentarnos ante Él en el día final, sin mancha, perdonados, seguros de que tenemos un hogar eterno en el cielo. Tal vez si no estás seguro de esto es porque deberías reflexionar en tu salvación. Y deberías saberlo. Pero hoy es un día y es una oportunidad más para llegar al Señor, para arrepentirse y creer en Cristo como Señor y Salvador. Porque si estás seguro de esto debería llenar tu corazón de gozo y alabanza a Dios, porque el que comenzó en la obra será fiel.
Nuestra confianza está en Dios, no en nosotros. Por eso en este año y todos los días de tu vida, enfócate en el poder de Dios para llevarte a la gloria. Enfócate en el poder de Dios para llevar a la gloria. Vamos al segundo aspecto en el cual nos debemos enfocar, y es en que Dios es único. Enfócate en el único Dios. Mire lo que dice ahí las primeras palabras del versículo 25. Dice, al único y sabio Dios. El énfasis en este versículo no está en la sabiduría de Dios, sino en que Él es único. Al parecer la palabra sabio está ahí porque estos dos atributos usualmente van juntos, pero la palabra no aparece en los manuscritos que son más cercanos a cuando se escribió la carta. Esa expresión, el único Dios es una verdad enseñada en toda la Escritura y establece que hay solamente un Dios que existe, algo que le fue revelado primeramente a Israel. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Deuteronomio capítulo 4, versículo 35. Y también luego leemos el 39. Dice Deuteronomio 4, 35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de Él. Y vaya ahí abajito al versículo 39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Esta afirmación, que también obviamente va a permanecer en toda la Escritura, en el Nuevo Testamento también se va a ver, se levantó en una sociedad donde se promovía la adoración a múltiples dioses. Por lo tanto, la afirmación al único Dios significa que solo hay un Dios verdadero, no muchos dioses. Solo hay un solo Dios, un solo creador y un solo sustentador de todo. No puede haber otro como el Dios de la Escritura ni igual a Él. Nuestro Dios es supremo, es incomparable y es sin par. Y como dice también Judas, si solo hay un único Dios, la implicación es que solo el Dios de la Biblia es el único que es también ¿qué? El Salvador. Ahí dice al único y sabio Dios, y luego ¿qué dice? Nuestro Salvador. Nuestro Salvador. Y este es un título que usualmente se le da a Cristo en el Nuevo Testamento, pero en toda la Escritura también se hace referencia de que Dios Padre es el Salvador, ya que es Él el que inicia el proceso de la salvación. Por lo tanto, lo que nos está enseñando este versículo, esta simple frase, es que como solo nuestro Dios es el único y verdadero, entonces solamente nuestro Dios es el único Salvador. Para los lectores de Judas, esto era muy importante, supremamente importante, porque ellos no podían dejarse desviar de lo que decían los falsos con respecto a quién era Dios o quién era Cristo o si había otros medios de salvación. De hecho, ahí en el versículo 4 hace una mención. Mire lo que dice el versículo 4 ahí en Judas. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y escuche bien, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, lo que Judas les está diciendo es que deben mantenerse fieles a la enseñanza respecto al único Dios y al único ¿qué? Salvador, al único. Y es que, hermanos, esta declaración de que solo hay un verdadero Dios, de que solo hay un verdadero Salvador, puede causar escozor en algunas personas o en muchos, pero esto es una verdad claramente enseñada en toda la Escritura. Y esto debería ser claro para nosotros. Esto debería ser claro para los cristianos. Pero ¿saben? La verdad no es así. Escuché hace algunos días o hace algún tiempo una encuesta en Estados Unidos en donde se decía que el 66% de los cristianos afirman que otras religiones conducen a la vida eterna. O sea, es decir, 2 de cada 3 personas piensan que hay otras religiones que pueden llevar a la salvación eterna. El 48% de las personas que se encuestó, que eran creyentes o que se decían ser creyentes, afirmó que Dios acepta la adoración de todas las personas religiosas. Dios acepta diferentes tipos de cultos, solo que es su forma. Dios las acepta, el 48%. Pero mire, el 48%, pero esto no es lo que dice la Escritura, ¿o sí? Ni de lo que debería decir los cristianos, no. Un verdadero creyente debería afirmar que solo el Dios de la Biblia es el único Dios, que solo Él puede salvar
y que Dios rechaza cualquier otro tipo de adoración que no se haga a través de Jesucristo. Solo puede haber un único Dios, porque es imposible, escúcheme bien, que haya más religiones y dioses que también sean verdaderas. Es imposible que el cristianismo sea verdadero y las demás religiones lo sean. Esta es la ley fundamental de la razón, llamada la ley de la no contradicción. Si nosotros decimos la verdad, hay otros que dicen la mentira, ¿cierto? Punto. Es que esto es así. Esto es así. No, pues es que estamos todos aquí amándonos. No, nuestro Señor fue un Señor que dijo la verdad. De hecho, lo dice claramente en toda la Escritura. Y no quiero, por lo que dije ahorita, perdóneme, no quiero que diga que no significa que nosotros debemos mostrar amor. Claro que debemos mostrar amor, pero amor en el único Dios verdadero. Si el Evangelio es la única verdad salvadora y todas las demás afirmaciones son mentiras, si solo hay una religión verdadera, entonces todas las demás son falsas. Si solo hay un Dios verdadero, que es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, representado en el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces no hay otro Dios. No hay otro Dios. Y esto ofende a la gente. Esto da directamente contra el corazón de las personas. Y por eso, y a veces por temor al hombre, algunos creyentes dicen, solo Dios sabe. Y por eso la gente dice que hay otros que sí pueden llegar al cielo por cada uno por su camino. ¿Se acuerda de Deuteronomio 4:35? Lo acabamos de leer. Dice, el Señor es Dios, no hay otro fuera de Él. Esta es la exclusividad del Dios verdadero. Más adelante, y no vamos a ir ahí, pero si quiere anótelo, Deuteronomio 6:13-15, dice que si crees que existe otro Dios, caes bajo la ira de Dios. Si crees que hay otro Dios, caes bajo la ira de Dios, Deuteronomio 6:13. Y Él nos borrará de la faz de la tierra. Primero de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo hay un Dios y un solo mediador. Primera de Timoteo 2:5. Hechos 4:12 dice que en ninguno hay salvación, sino solamente en el nombre de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 12. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor Jesús en Juan 14:6? Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Yo soy una de las verdades. Y recuerda lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay un solo Dios que creó todo, que lo gobierna todo y que se hizo hombre para proveer la salvación a los hombres. Seguramente usted ha escuchado de este gran escritor. Tal vez lo ha escuchado por las películas que han hecho de sus libros. C.S. Lewis dijo lo siguiente, que ante la afirmación de Jesús de ser Dios, solo hay tres opciones lógicas que se pueden concluir. O Jesús era un mentiroso y lo sabía y mintió, o era un loco que creía ser Dios, o realmente era quien afirmó ser Dios. Como lo que Jesús dijo es cierto, no podía ser un mentiroso. Como lo que Jesús hizo fue verdad, no podía ser un loco. Por lo tanto, la conclusión más lógica, ¿sabe cuál es? Que Jesús es quien dijo ser y que no fue solamente un maestro moral. Y aquí va el punto. Porque si te está doliendo esto, puede ser o porque eres creyente y no lo has querido aceptar y tienes que someterte a lo que dice la verdad de la palabra, o porque eres incrédulo. Y por eso esto te parece ridículo y hasta te puede ofender. Pero déjame decirte algo. Tu problema entonces no sería falta de argumentos, sino tu problema es un problema del corazón. Mira lo que dice el Salmo 53:1. Salmo 53:1 dice así: dice el necio en su corazón que no hay Dios. Dice el necio en su corazón no hay Dios. No es falta de argumentos,
es falta de obediencia y de voluntad. Ahora, y aquí viene lo bueno para los creyentes, porque si eres creyente, esto produce mucha, pero mucha confianza. ¿Sabe por qué? Porque estamos con el Dios verdadero, que nos dejó su palabra, que es verdad, para guiarnos en cualquier aspecto de nuestra vida. Estamos con el único Dios y verdadero, el único Salvador, y estamos seguros porque lo que nos dice es verdad y podemos confiar en Él. Y por eso, en este año y todos los días de tu vida, enfócate en el único Dios, para no perder el rumbo y vivir con confianza y con tranquilidad. Pasemos al tercer aspecto. El tercer aspecto del carácter de Dios en el cual te debes enfocar es en su grandeza, es en su increíble grandeza. Mire el siguiente atributo que se demuestra aquí con dos palabras, versículo 25 en Judas. Dice ahí, después de decir el único y sabio Dios nuestro Salvador, dice, sea gloria y majestad, sea gloria y majestad. Judas menciona estos dos atributos que resaltan la grandeza de nuestro Dios. Esa palabra gloria viene también del hebreo, está enraizada en el hebreo que es kabod, y tiene una idea de peso, de estima, de respeto. El término viene con la dignidad, la reverencia y el honor que se le debe a Dios. La gloria de Dios es lo que mejor resume su presencia majestuosa y evoca el reconocimiento de alabar y de exaltar la posición exaltada que tiene nuestro Dios. Ese es lo primero, la gloria. Pero el segundo atributo que destaca la grandeza de Dios es la majestad, no es su majestad. Y esto nos habla de la condición que Dios tiene como rey. Y se refiere al esplendor y a la preeminencia de Dios. Esa palabra majestad se refiere a eso, al esplendor y a la preeminencia que Dios tiene. Y constituye siempre en la Biblia una declaración de grandeza y es una invitación a la adoración a nuestro Dios. Esa majestad y esa gloria son similares, son dos palabras que son casi sinónimas e indican eso, la abrumadora grandeza de nuestro Señor que no podemos comprender, ¿no? Mire lo que dice Salmo 145 del 1 al 6. Salmo 145 del 1 al 6. Dice así. Dice Salmo de alabanza de David. Te exaltaré mi Dios y Rey, mi Dios mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Versículo 2. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es que inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Tu grandeza, ¿no? Es la increíble, majestuosa, maravillosa grandeza del Señor lo que aquí Judas está hablando. Pero, ¿sabe que tristemente este concepto de la grandeza de Dios está ausente para muchos cristianos? Y es una de las razones que hace que nuestra fe sea tan débil y nuestra reverencia a Dios sea tan floja. Hoy en día los cristianos y la iglesia está centrado, se centra en el hombre y no en Dios. En que Dios me va a dar y me va a tener, y muchas iglesias, y por ahí he escuchado una que otra emisorita no tan recomendable, pero haciendo scan la he escuchado, que Dios tiene para ti hoy algo más en este año, y que Dios tiene para ti visiones y grandeza. ¿Y quién es el grande en la iglesia hoy en día? El hombre, y no es Dios. Hoy en día, tanto en el cristianismo como en el mundo, se tiene un concepto elevado del hombre y un concepto bajo de Dios. Se tiene la idea de que Dios es tan personal que es alguien como nosotros. Y esa mentalidad relega a Dios a un segundo plano, ¿no? Tratándolo como un añadido en lugar de alguien que debe estar en el centro. Y esta visión distorsionada de Dios conduce a errores en la teología, en la adoración, en la conducta personal. Y esto obviamente resulta en una predicación centrada en el hombre, en una doctrina débil y en una fe superficial, totalmente superficial. Por otro lado, si tenemos una visión elevada de Dios,
tomamos todo lo que Dios ha revelado sobre sí mismo en la Escritura y las implicaciones que tiene para cada uno de nosotros. Esto produce una vida marcada sobre todo por el temor del Señor, por entender que no puedo desobedecerlo, no solo por temor porque Él me ve todo el tiempo, sino por amor. También produce una confianza profunda en su voluntad, en que su voluntad es mejor que la mía, en que no puedo buscar mis deseos terrenales, sino los tesoros en el cielo. Esto produce una búsqueda de la gloria de Dios en todas las cosas, no una búsqueda de mi gloria y de que yo sea el protagonista. Y todo esto implica buscar darle la gloria y majestad al Señor sobre cada aspecto de la vida, ya sea si estás en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la casa, en la familia, en el ministerio, en todo momento y en todo lugar. Nuestro llamado es a glorificar a Dios a diario. Nuestro llamado no es que Dios me dé y que Dios me satisfaga y un montón de cosas metidas por la teología de la prosperidad. Nuestro llamado es a vivir de una manera que declare que Dios está en el centro y que Él gobierna sobre todas las cosas. Y solamente podemos cumplir ese llamado al tener una visión elevada de la grandeza de Dios, una visión majestuosa de quién es Dios. De que Él es el Señor, de que yo no soy el Señor, de que yo estoy bajo su servicio y Él no está para concederme los deseos de mi corazón. Pasaje muy mal interpretado. La pregunta es ¿cómo logramos tener entonces una visión elevada de Dios? Y lo primero, evidentemente, es estudiando todo lo que la Escritura dice de Él y aplicándolo en el centro de nuestras vidas. Y esto comienza tratando de entender sus increíbles atributos, su omnipotencia, su omnisciencia, su santidad, su majestad, todos estos atributos y cuáles son las implicaciones en cada una de nuestras vidas. Pero si algo la Escritura enseña para tener un concepto elevado de Dios, es que debemos tener una visión humilde del hombre. O mejor, una visión pobre del hombre. Y esto es una relación directamente correlativa. Mire, cuanto más elevada sea nuestra visión de Dios, más baja debe ser nuestra opinión sobre nosotros mismos. Y pocas cosas elevan tu visión de Dios tanto como una visión baja de ti mismo. Mira lo que dice el pasaje que usamos o que está en mi concepto, muy bien descrito este concepto. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 7. Isaías capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice así Isaías capítulo 6 del 1 al 7. Dice: en el año que murió el rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esta es una descripción majestuosa del Señor. Mire, versículo 2. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Las cubrían porque no podían estar ante la gloria del Señor. Versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y la consecuencia es que los quiciales, versículo 4, de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y mire la reacción de Isaías, versículo 5. Entonces dije: ay de mí, o sea, maldito de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas. Y versículo 7 dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. No solamente por una acción de Dios. Pero esto es increíble, ¿no? ¿Qué fue lo que, Isaías vio la gloria del Señor y qué fue lo que dijo? Ay de mí, ay de mí, hasta aquí llegué, hasta aquí llegué. Y es que así debemos vernos, hermanos. Cuando vemos al Dios reflejado aquí en la Escritura, es ay de mí, ay de mí. ¿Se acuerda lo que dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa todo esto? Mire, que somos unos completos fracasos en lograr cualquier cosa que no sea pecado. Somos unos completos fracasos en lograr cualquier cosa que no sea pecado. ¿Quién era Isaías en este momento? Era un profeta. Y él vio al Señor y dijo: ay de mí.
Somos un completo desastre en ser suficientemente buenos para Dios. Y cuando entendemos esto, nuestra completa miseria, entonces ¿sabe qué sucede? Nuestra visión de Dios se eleva, porque solo un misericordioso, glorioso y majestuoso Dios puede salvar a criaturas tan viles como nosotros. No hay nada con lo que se pueda comparar a Dios. Él es el único en su categoría. Él es el único en su categoría. Por lo tanto, en este año, enfócate en este grandioso Dios. Enfócate en este maravilloso e increíble Dios. Busca elevar tu concepto de Dios. Busca elevar tu concepto de Dios a través de la Escritura. Eso era lo que necesitaban los oyentes originales. Judas, no importa que vengan los falsos, haz tu tarea, sé responsable, pero nunca dejes de elevar a Dios, la grandeza de Dios. No hay nada por qué temer. Podemos llamar a este Dios nuestro gran Dios porque su grandeza es inescrutable. No la podemos ni siquiera entender. Enfócate en este grandioso Dios. Y lo último, el último aspecto del carácter de Dios en el cual te debes enfocar es en su soberanía. En su soberanía. Mire lo que dice la siguiente frase, o las siguientes palabras, las siguientes dos palabras, ahí en el versículo 25 de Judas. Dice, imperio y potencia. Imperio y potencia. Esa palabra imperio quiere decir poder. Indica gobierno supremo. Es el imperio de Dios, no es el gobierno supremo de Dios. Y la palabra potencia se refiere a la autoridad o al derecho intrínseco que Dios tiene de gobernar sobre todas las cosas. Esa palabra potencia. Y este mismo término es el que se utiliza en Mateo 28, 18. Recuerda cuando el Señor dice, ¿toda qué? Potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, Él es el que tiene potestad, Él es el soberano. En el Nuevo Testamento estos dos atributos son casi sinónimos y se enfocan, como les decía, en el gobierno soberano de Dios, mostrando que Dios es el Rey del universo. La soberanía de Dios es un tema maravilloso que siempre debemos ir, ¿no? Y significa o se define que Dios tiene la autoridad suprema y el poder absoluto sobre toda la creación, que Él controla los eventos, las naciones y las vidas según su voluntad, sin que nadie pueda detener o cuestionar su mano. Mire, todo lo que existe en el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, existe porque Dios lo permitió, porque Dios lo decretó, porque Dios lo llamó a su existencia. Miremos algunos versículos, dos en Salmos y uno en Efesios. Mire lo que dice Salmo 33:10. Salmo 33:10. De hecho, desde el versículo 9, no sé por qué no lo puse. De hecho, desde el versículo 8, perdón. Sí. Salmo 33, del 8 al 10. Dice así: tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. 9. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones ¿de qué? De los pueblos. Él dice y hace. Así fue que creó los cielos y la tierra. Mira ahora más adelante el Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. Dice así: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que el Señor quiere lo hace. Todo. Y uno más. Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículo 11. Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme, escuche bien, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios hace ¿qué? Todas las cosas según su voluntad, según lo que Él quiere, Él lo hace. Miren, hermanos, tenemos un Dios que nada se le escapa de sus manos. No hay un plan B para Dios. Nada se sale de su control.
Nada lo toma por sorpresa nuestro Dios. Absolutamente nada. Debido a que Dios es el único Dios, debido a que es todopoderoso y soberano, dirige providencialmente todo en su creación para que se cumplan sus propósitos. Y porque Dios es soberano sobre todo, es que podemos decir con confianza que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo, hermano, todo. Las injusticias, las enfermedades, los problemas. Para un creyente, todo ayuda a bien. Pero esto es totalmente opuesto a lo que nos dice hoy la sociedad, ¿cierto? Se nos dice que hoy todo se debe a procesos naturales, que el destino o el karma determina la situación, que nuestras vidas son el resultado de eventos aleatorios encadenados por simple probabilidad matemática, o que nuestras vidas son el único o únicamente son el resultado de nuestra propia voluntad y decisiones, nuestra determinación. Y bueno, y por cierto, se podría añadir que algunos dicen que Satanás y los demonios tienen el control. Entonces hay que buscar por dónde están todos y atarlos y toda esa mentira. Mire, trágicamente estas filosofías han influido incluso en los creyentes. Y el problema es que cuando no nos enfocamos en Dios como soberanos, estamos inseguros, intranquilos y con miedo de lo que pueda ocurrir. Una hermana de aquí de nuestra iglesia tuvo una operación el año pasado y ella nos contaba y nos decía, ha tenido 2 operaciones de la misma y que en la primera había estado bajo una enseñanza en donde había que atar, reprender, hacer de todo y llegó súper nerviosa y después eso afectó su cuerpo y un montón de cosas. Pero antes de la operación ella me escribió, de la segunda operación que le hicieron, y me escribió y me dijo, pastor, Dios es soberano. ¿Me puedo morir? Sí, pero Dios es soberano. Mire, cuando no nos enfocamos en que Dios es soberano, estamos inseguros, estamos intranquilos, estamos con miedo de lo que pueda ocurrir. Pero entender la soberanía de Dios nos libera y nos da tranquilidad. Todas nuestras acciones están bajo el cuidado soberano de Dios, todas. Y déjeme darle rápidamente 3 resultados de enfocarse en la soberanía de Dios. 3 resultados. El primero ya lo dijimos, no tienes miedo. No tienes miedo. Si tu confianza está puesta en el cuidado soberano de Dios, no debes temer ningún mal aunque venga. Aunque venga. Si viene, es solo por la voluntad de Dios. Y al final será para tu bien. ¿Cierto? Así es. Mira lo que dice Salmo 41, versículo 8. Salmo 41, versículo 8. Salmo 4, versículo 1. Ya había llegado al Salmo 41 y yo dije, esto no es lo que yo dije. Mire, Salmo 4, versículo 1. Y escuche bien lo que está diciendo aquí David. Aquí David lo que está sintiendo. ¿Listo? Mire lo que dice el versículo 1. Salmo 4:1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Pare ahí un momento. Ahí que le está diciendo a David su situación. Dice, respóndeme. Estoy en angustia. Estoy supremamente emproblemado. Pero después viene todo el salmo y mírelo cómo concluye el versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Increíble. Evidentemente hay momentos en nuestra vida en que nos angustiamos como David, en que Señor, ¿por qué no me respondes? Pero hay que entrar a la palabra, a la oración y al final decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré. David podía dormir en medio de estar rodeado de enemigos porque sabía que su Dios soberano estaba en control. Y esto es el resultado de confiar cada día más en la soberanía de Dios. Que no tienes miedo de cualquier cosa que vayas a enfrentar. Seguramente ves el panorama de este año difícil, por alguna situación familiar, económica, lo que sea. Mira, tienes que ser responsable. La palabra de Dios te manda a ser responsable en lo que tienes que hacer, claro que sí, pero actúa desde la confianza en Dios y no desde el miedo. Bueno, actúa desde confiar en la soberanía de Dios. Pase lo que pase,
no tengas miedo, Él está contigo. Segundo resultado de confiar en la soberanía de Dios es que estás agradecido por todo lo que te suceda. Estás agradecido por todo lo que te suceda. Mira, si crees genuinamente que Dios es soberano, entiendes, y esto es muy importante, entiendes que las cosas buenas que te suceden por la soberanía de Dios, no por ti. Entiendes que si viene algo bueno en ti, aumento de salario, un mejor trabajo, finalmente una esposa o un esposo, o cualquier cosa buena, un hijo, no es porque hiciste la tarea, es por la soberanía de Dios. De la misma manera, si sucede algo malo, estás agradecido porque Dios tiene el control. Si te enfocas en la soberanía de Dios, estarás agradecido por cualquier cosa que te suceda. Y no pecarás, porque estar agradecido es un mandamiento. Tercer resultado de enfocarnos en la soberanía de Dios es que entiendes que no existe la suerte o la casualidad. No la existe. Todas las cosas suceden por la soberanía de Dios, nada sucede porque sí. Y esto no te hace más supersticioso, sino que te hace descansar en Dios y obedecerle más completamente. Si te enfocas en la soberanía de Dios, entenderás que no existe la suerte o la casualidad. No existe la suerte o la casualidad. Por lo tanto, en este año y en todos los días que tengas, enfócate en la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es un ancla firme y segura. Es el ancla del alma firme y segura. Hermanos, la enseñanza de estos 2 cortos versículos deben hacer que nuestro corazón estalle de amor y confianza en el único Dios verdadero, todopoderoso y soberano para salvarnos y guardarnos. Por eso la carta concluye dándole a Dios la gloria. La carta concluye exaltando a Dios. Concluye dándole la gloria a Dios, la majestad, el imperio y la potencia, pero no por un ratico. No mientras estamos aquí en la reunión, sino por cuánto tiempo. Mira lo que dice la carta. Mira, pon tus ojos aquí, en la Biblia. A ver, mira. Dice, y voy a leer otra vez los 2 versículos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Y qué significa esto? Que los atributos de Dios no son características cambiantes, sino que son inherentemente suyas a lo largo de todo el tiempo. Por todos los siglos han sido sus características: el imperio, la potestad, la soberanía, la grandeza. Dios es poderoso, Dios es único, Dios es grande y majestuoso desde la eternidad pasada, en el presente, en todo lo que vendrá y a través de la eternidad futura. Puedes estar tranquilo en este 2026. Puedes descansar en este maravilloso Dios y decir amén, como lo dice al final de la carta. Amén. Así sea. Porque el poder, la grandeza y la soberanía en el único Dios permanecen y permanecerán por siempre. Y solo Él nos llevará a la gloria. Solo nuestro Dios. Y eso es nuestro mayor regalo. Oramos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias, mi Señor Jesús, por tu palabra, Dios. Señor, perdónanos, como siempre te decimos, perdónanos por nuestra ignorancia, pero sobre todo por nuestra falta de confianza y de no enfocarnos en ti, mi Dios. En ti, mi Señor, que eres poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha delante de tu gloria con gran alegría. Señor, perdónanos por tan siquiera pensar, Señor, en que tú no eres el único Dios. Ayúdanos a tener valentía, coraje, Señor, denuedo, para testificar del único Dios que es el único Salvador, Señor. Perdónanos también, Señor, porque en muchos momentos de nuestra vida hemos tenido un concepto muy bajo de ti. Y nos hemos centrado en nosotros y no en obedecerte y exaltarte y adorarte por tu increíble grandeza y majestad, Señor. Y perdónanos también por creer
que tú no controlas todo, Señor, y que somos nosotros los que determinamos nuestros destinos. Eres tú, mi Señor. Eres tú, Señor, el soberano. Eres tú el que gobierna todo como quieres. Y ayúdanos a descansar en esta preciosa ancla de nuestra alma, Dios. Señor, a ti que eres poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos sin mancha delante de tu gloria con gran alegría, a ti que eres el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.